Buenos días, jóvenes, un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daniel Cruz para poder ayudarles con estos ejercicios de matemáticas. En esta parte vamos a hablar del tema de lo que es la sustracción o resta. Anteriormente estuvimos hablando de lo que era la suma de números enteros y recordando, digamos, todo ese montón de procedimientos con números, digamos, que con números mayores que 100, que 1000, después con aquellos números que son negativos, aquellos que son positivos, recordando también lo que eran la suma de fracciones con igual, distinto denominador y decimales. Entonces todo eso lo íbamos recordando y haciendo este nuevo procedimiento con los números enteros y de igual manera lo vamos a hacer ahora con la sustracción o la resta. Entonces recordemos bien, es una resta pero con números enteros, no solo son positivos como anteriormente en la escuela los pudieron ver ustedes, sino que aquí también podemos hablar de números que están antes del cero. Entonces vamos a ver la primera parte que nos dice la definición. ¿Qué es una sustracción? La sustracción es la operación matemática inversa de la división. ¿Qué quiere decir eso? Que yo si tengo 5 manzanas y le resto una manzana, me quedan 4, ¿verdad? ¿Y cómo voy a volver a regresarme yo? Si yo vuelvo a agregar una manzana. Y de igual manera lo que me dice, miren, tengo un número A más un número B, es igual a un número C. Y ese número, digamos, si le resto lo que yo anteriormente sumé, voy a regresar otra vez a la misma respuesta. Entonces, en este caso, tenemos todo esto para que lo podamos ver mejor, que estas son las partes. Tenemos aquí lo que es el minuendo, tenemos el sustraendo y la respuesta final se llama diferencia, para que recordemos esas partes de lo que es la resta. Entonces vamos a ver, ahora vamos a aplicar, digamos, esta sustracción o esta resta ya con los números, digamos, enteros, ya hablando de los números que son mayores que 0 y los menores que 0. Y aquí hay que identificar esta regla que es muy importante. Ahorita solo los coloco como una imagen, pero ya después vamos a hacer ejercicios. Entonces dice, una sustracción de números enteros es equivalente a la adición. Miren, es equivalente, es parecido a la adición, miren, del minuendo con el opuesto del sustraendo. Recordemos, el primer número es el minuendo, el siguiente número es el sustraendo. Entonces vamos a ver este primer ejercicio que aparece aquí, este pequeño ejemplo. Negativo 44 menos 56. Utilizando lo que es esta definición de acá arriba, fíjense ustedes, ¿qué me dice la definición? Me dice que yo voy a colocar el minuendo y le voy a adicionar el sustraendo. Entonces quiere decir esto, que en vez de colocar una resta, lo voy a convertir en una suma y me dice que es el opuesto del sustraendo. Recordemos la definición anterior que vimos, que cuál es el opuesto de un número. Si el número 5, su opuesto es negativo 5. Entonces de igual manera aquí, el número es 56. ¿Cuál es el opuesto de 56? Negativo 56. Entonces miren cómo convertí esto. ¿Qué tengo acá? Negativo 44, en vez de ser una resta, lo convertí en una suma y en vez de colocar el número 56, coloqué el opuesto. Entonces, y la suma nosotros lo podemos hacer, miren. Esto es para que nosotros utilicemos esas definiciones que hemos utilizado anteriormente. Miren, tenemos aquí negativo 44 más negativo 56, signos iguales, se suman y se coloca el signo del número. En este caso es 100, miren. De igual manera aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí negativo 12 menos negativo 4. Entonces, miren, lo que nos dice cuál es el paso que vamos a hacer es, en vez de colocar una suma, en vez de colocar una resta, voy a cambiarlo a suma. Entonces, miren, voy a cambiarlo a suma. Y aparte de eso, ¿qué me dice? Que voy a colocar el opuesto del sustraendo. Tengo negativo 4. El opuesto de negativo 4 es 4. Ya vamos a hacer ejercicios para que entendamos muchísimo mejor. Entonces tenemos aquí negativo 12 más 4. Yo sé que signos distintos se restan y coloco el signo del número que tiene mayor valor absoluto, que en este caso el número más grande, digamos, es el 12 en el signo. Y miren, de igual manera, 15 menos 3, que es la resta que todos hemos utilizado, digamos, en la escuela, pero para que veamos este procedimiento que les digo acá, vamos a colocar el mismo minuendo, vamos a colocar la suma y voy a colocar el signo opuesto, digamos, el número opuesto del sustraendo, que en este caso tengo 3, el opuesto del sustraendo es negativo 3. Miren, 15 más el opuesto del sustraendo, y entonces tenemos aquí 15 más negativo 3 es 12. Entonces signos distintos se restan y se coloca el signo del valor. Entonces tal vez aquí en este momento, cuando estaba viendo aquí, eso solo era para que nosotros podamos acoplar, digamos, y entendamos esta definición. Siempre, jóvenes, en el libro aparece la definición de cómo vamos a resolver ese ejercicio, pero siempre hay que entenderlo, hay que leerlo muy bien para poder saber qué vamos a utilizar. Entonces, así como tal vez ese procedimiento está en la cabeza nosotros con eso, mejor nosotros vamos a ir practicando poco a poco. Entonces, por eso les coloqué aquí al Pato Donald con unos pequeños ejercicios de matemática y, como les digo, recordando aquel montón de procedimientos. Entonces, ustedes teniendo el libro a la par, ustedes pueden recordar esa definición y no estén recordando mucho. Entonces, vamos a trabajar, se ha dicho. Ahora vamos a hacer estos ejercicios de la sustracción. Entonces, permítanme,
Vamos a ver qué ejercicios tengo acá. Entonces, miren, tenemos los ejercicios que es, como les digo, esos ejercicios están en la página 65 y 66. Entonces, vamos a ver cómo vamos a resolver estos ejercicios. Tenemos aquí que es como muy importante, aquí les coloqué lo que es la definición que anteriormente estaba hablando. La sustracción es la adición del minuendo con el opuesto del sustraendo. Entonces, miren, aquí les coloqué la respuesta de el opuesto. Tengo aquí un número positivo, el opuesto es el negativo de ese número. Entonces, fíjense, lo único que cambia cuando digo el opuesto es el signo que tiene el número. Si yo tengo negativo el número, el opuesto es positivo el número. Entonces, no tengo que hacer mucho procedimiento. Si fijan, si nosotros seguimos con pie de la letra esta indicación, no vamos a tener ninguna confusión. Entonces, vamos a ver primero. Tenemos aquí 38 menos negativo 17. Vamos a utilizar el paso para convertir esto. ¿Cuánto es 38? Recuerden, la primera parte, digamos, vamos solo a copiar lo que es el minuendo. Después voy a hacerlo una suma. Miren, recordemos que me dice, es la adición. Entonces coloco la suma y después voy a colocar el opuesto. Recordemos, el opuesto del sustraendo, que en este caso, el número es negativo 17. ¿Y cuál es el opuesto? El opuesto va a ser, miren, 17 con el otro signo. Entonces, miren, coloco 17. Y miren, ¿esto en qué se me convirtió? En una suma. Y miren, signos iguales que se hacen, se suman. Tengo 30 más 17 y eso es 47. Entonces, miren, tal vez ustedes recordarán el procedimiento de resta, es quitarle algo. Pero si nosotros utilizamos tal vez en los números enteros es distinto, porque como hay signos negativos y signos positivos, entonces ahí nos va, digamos, a confundir esa parte. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Entonces tenemos aquí, ese es el ejercicio A de la página 66, es de la página 65. Tenemos aquí 13 menos 20. Entonces, si se fijan ustedes, tenemos aquí el número 13. Miren. Y como nos dice la regla, lo voy a convertir, miren, a una suma. Recordemos eso, lo convierto a una suma y coloco el opuesto del sustraendo, que en este caso es 20. ¿Cuál es el opuesto de 20? Recordemos, tengo 20, está positivo. El opuesto va a ser negativo 20. Miren, ese procedimiento tengo que hacerlo, puedo hacer mentalmente, pero siempre tengo que recordar ese procedimiento. Entonces, negativo 20. Ahora, recordemos eso. Tenemos aquí, miren, y como esta suma ya hemos hecho un montón de ejercicios con esto, ya podemos resolverlo más fácil. Entonces, miren, 13 más negativo 20. Recordemos eso, signos distintos que se hacen, se restan, ¿verdad? ¿Y cuánto sería 20 menos 13? En este caso, 20 menos 13, yo sé que eso es 7, ¿verdad? ¿Y con qué signo va a ir? Con el signo que tenga el mayor valor absoluto. Y en este caso, para que lo hagamos más fácil, es fijarnos ¿cuál de los números es más grande sin el signo? El 20 más grande. Entonces coloco el signo negativo. Miren, y ahora con este procedimiento estoy haciendo la sustracción de números enteros. Entonces miren, con eso son los números sencillos que estamos trabajando aquí. Ahora voy a hacer un ejemplo con una fracción para que podamos ver que es el mismo procedimiento, jóvenes. El mismo procedimiento, solo que va a ser una resta. Es lo mismo. Entonces, de igual manera, el primer paso, vamos a ver. Primer paso, como dice el ejercicio, es colocar lo que es el minuendo, miren, y lo voy a convertir a una suma, miren, lo voy a convertir a una suma, y voy a colocar el opuesto del sustraendo. En este caso, tenemos aquí 3 décimos, tenemos 3 entre 10, ¿y cuál es su opuesto, jóvenes? Es el mismo número, solo que con signo negativo. Entonces, miren, aquí lo estoy colocando para que ustedes puedan verlo. Entonces, miren, es negativo 3 décimos. ¿Para qué hacemos este procedimiento? Para que sea muy parecido a los ejercicios que anteriormente hemos hecho. Ahora, ya tenemos una suma. Y recordemos, tenemos dos fracciones. ¿Cómo sumo dos fracciones? Las fracciones siempre las sumo, jóvenes, mirando el denominador. Si tienen el mismo denominador, lo copio. Si no, tengo que sacar el mínimo con un múltiplo. En este caso, miren, tienen diferentes. Entonces voy a sacar el mínimo común múltiplo de los valores del denominador. En este caso es el 5 y el 10. Entonces, miren, 5 y 10. Vamos a colocarlo aquí. Voy a sacar el mínimo común múltiplo. Tiene mitad, ¿verdad? Coloco 5. Tengo aquí mitad de 10, 5. Tengo quinta. Y al final me queda 1 y 1. Entonces el mínimo común múltiplo, jóvenes, es la multiplicación de los dos, que en este caso es 10. Lo estoy haciendo un poco rápido porque ya ese procedimiento ya lo hemos hecho y también le he dado ejemplo de ese video. Entonces aquí colocamos el número 10. Y como recordemos, este 10, el número de acá, el denominador, lo divido entre el 10. Que me queda 2. Entonces voy a colocar aquí 2, ¿verdad? Y lo multiplico por el 2, que me da la respuesta de la división. Y eso yo lo voy a sumar
por el, vamos a ver aquí, permítanme, por el negativo 3 que tengo yo aquí, miren, y lo voy a multiplicar por de igual manera 10 entre 10 es 1, ¿verdad? Entonces así dejamos el número, ya que recordemos, todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces tenemos 2 por 20, que yo sé que es 40, o tenemos nosotros en este momento, ya más adelante vamos a ver qué sucede con la multiplicación, pero en este caso vamos a dejarlo, el número, si me fijan 1 por 3, yo sé que es 3 y coloco el signo que tiene ahí, miren. Ya vamos a ver más adelante ese procedimiento de la multiplicación con los números enteros. Pero por el momento ahorita vamos a decir que si yo multiplico un número negativo, y si me fijan por el 1, que ese es positivo, voy a multiplicar los números y coloco el signo negativo, por el momento. Entonces vamos a hacer esta operación, cuando es 40 más negativo 3. Signos distintos se restan, y yo sé que eso es 37, miren. Y eso lo divido entre 10. Entonces miren, ya tengo mi respuesta final de este ejercicio. Miren, el procedimiento, como les digo, de la resta o sustracción en este momento con los números enteros va a ser muy parecido al de la suma, solo que tengo que recordar esta definición, convertirlo a suma y copiar el número opuesto de él. Entonces, y el número opuesto de él, recuerdan que nosotros anteriormente les coloqué esas propiedades. Tengo el número este que está positivo y el opuesto es el mismo número solo con signo negativo. Entonces vamos a pasar ahora a hacer un ejemplo, vamos a ver, con los números decimales. Ahora vamos a hacer un ejemplo con los números decimales. Ya que si se fijan, ya hice un número con los números enteros, ya lo hice con fracciones, ahora voy a hacer con los números decimales. Entonces me está diciendo que voy a colocar, vamos a ver, permítanme, voy a colocar 9, vamos a colocarlo bien, 983.2 menos, bien, restar 564. Entonces, miren, esa es la resta que yo tengo en este momento. Y si me fijan, voy a convertirlo a una suma. De igual manera, coloco el primer número, miren, utilizando siempre esta misma propiedad. La verdad que los números me salen un poquito feos. Entonces vamos a ver, y aquí lo convierto a una suma, miren, lo convierto a una suma, y voy a buscar el opuesto de él, sustrayendo que está aquí. Entonces vamos a ver, me está diciendo que es 564. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El opuesto de él es negativo 564. Miren, el opuesto siempre es el número, solo que con el signo distinto. Ahora, si se fijan ustedes, tengo aquí una resta. Entonces vamos a colocarlo de esta manera. Como son decimales, recordemos siempre guiarnos siempre por el punto. Entonces, como decíamos en la regla anterior, coloco el punto y vamos a identificar este, que en este caso sería negativo 564. Y colocamos aquí que eso sería el punto, porque ya sabemos que eso es el número entero, sabemos que después de ahí tiene un 0, ¿verdad? Solo para dejarlo igual. Entonces, como es una resta, fíjense ustedes, 0 le quita 2, sería, digamos, 0 le quita a 2, no sabemos que no tiene nada, entonces solo bajamos el 2. Entonces, mire, colocamos punto. El 4 le quita el 3. Tiene que pedirle uno prestado, ¿verdad? Y entonces aquí nos va a quedar el valor de 7, ¿verdad? Ya que le quité uno prestado. Entonces sería 13 menos 4. Yo sé que eso es 9, ¿verdad? Entonces para dejarlo con el mismo color. Miren, 9. Y tenemos aquí 7, ya que lo convertimos ese, ahora es un 7. 7 a 7 le quito 6, me queda 1, ¿verdad? Y de igual manera a 9 le quito 5, me da la respuesta de 4. Entonces miren, y esto sería, digamos, la resta en esta parte de los números decimales. Entonces miren, tenemos este mismo procedimiento que hicimos en la suma, es muy parecido este ejercicio a los ejercicios de la suma. Lo único que tenemos que identificar bien es este paso. Entonces hasta aquí voy a llegar con el video, espero que les haya servido y como ya saben me pueden escribir cualquier duda y nos vemos en un siguiente video. Gracias por su atención.